Okay, welcome everybody. Welcome again. This is the unit number 2 of the book of Interchange Level 2. The title of this unit is Caught in the Rush. Caught in the Rush. La traducción más o menos de la interpretación de este título podría ser atrapado en la hora pico. O sea, the rush hour es lo que se le llama a la hora pico, cuando por ejemplo a las 12 del mediodía, a las 6 de la tarde, cuando todo el mundo sale de su trabajo a su casa, o cuando de su casa va a su trabajo. Eso es lo que le llaman the rush hour. Entonces el título es Caught in the Rush, atrapado en la hora pico. Antes de empezar, les recomiendo que estudien su language summary de la unidad número 2 y que busquen todas estas palabras que ustedes ven aquí. Hay una página en internet que usted puede encontrar que la página se llama quizlet.com. Ustedes pueden encontrar ahí cada palabra de ese vocabulario. Por ejemplo, aquí tenemos algunas. Por ejemplo, tenemos bicycle, a type of transportation with two wheels. Y aquí le da la pronunciación. Bicycle, a type of transportation with two wheels. A veces suena como una computadora, pero es muy bueno. Tenemos aquí la palabra, por ejemplo, bus. Aquí le da la definición. Tenemos otra palabrita aquí muy importante, por ejemplo, bicycle. Por ejemplo, mire esta. Bicycle lane. Bicycle the part of the lane. street that bicycles ride along. Bicycle lane. The part of the street that bicycles ride along. Bicycle lane es como el espacio en la calle donde las bicicletas pueden transitar, ¿verdad? La línea de la bicicleta. Tenemos aquí bus stop, bus station, le da la pronunciación de cada palabra. Newsstand, miren esta. Newsstand, a small shop that sells newspapers and magazines. Muy bien, ahí están todas las palabras. Street light. Tenemos subway station, taxi stand. Taxi stand, the place a taxi stops to pick up passengers. Passengers, pasajeros. Traffic jam, cuando estamos en un tapón, la hora ya ustedes saben. Traffic jam, ahí está. Pollution, contaminación. Pollution, when the land, water or air is dirty. Eso es contaminación. Y ahí tenemos muchísimas más palabras que ustedes tienen que estudiar antes de empezar con la unidad. El grammar focus is expressions of quantity. Vamos a ver ahora cuáles son las expresiones de cantidad, perdón. ¿Verdad? Vamos a ver aquí, tenemos algo muy importante. Tenemos expresiones con los sustantivos que se pueden contar. Se le dicen count nouns y non-count nouns, lo que no se cuenta. Por ejemplo, la palabra cars o car, tú puedes contar, ese es un sustantivo. Aquí el sustantivo es carro, car. Tú puedes contar one car, two cars, three cars. Se pueden contar, ¿verdad? Por ejemplo, buses, one bus, two bus, three buses, two buses, three buses, ¿ok? Ahí está correcto. Entonces, por ejemplo, aquí la contaminación no es un sustantivo que tú lo puedes contar, ¿verdad que no? Por eso tú tienes que tener, y el tráfico también, tú tienes que tener en cuenta los sustantivos cuando son contables, count nouns, o cuando son incontables, que no se cuentan. Entonces, cuando son sustantivos que se cuentan, tenemos la expresión, por ejemplo, too many. There are too many cars. Hay muchos, bastantes carros. Entonces, del otro lado tenemos la palabra too much. Too many, too much. Las dos palabras o las dos expresiones significan lo mismo, demasiado o mucho. Too many, too much. Pero cuando usamos la palabra too much, tenemos que usar un sustantivo que no sea contable, porque too much se usa para los sustantivos que no son contables. Por ejemplo, you are drinking too much water. Tú estás bebiendo mucha o demasiada agua.
el agua no la puede contar. Por eso usé la expresión too much. O puedo decir, you have too many dollars. Tú tienes demasiados dólares. Entonces la palabra dólares es sustantivo. Ahí yo lo puedo contar. Entonces ahí que está el truco. Tienes que saber cuándo es el sustantivo que se puede contar y cuándo no se puede contar. Tú puedes decir $1, $2, $3, pero no puedes decir una agua, 2 aguas, 3 aguas, en el sentido de agua como sustantivo. Porque si nos estamos refiriendo el agua, por ejemplo, una botella de agua, 2 botellas de agua, ahí sí. You have too many water bottles. Or you have too much water. ¿Ok? ¿Entiende la diferencia? Es muy importante. Estas palabritas que están aquí, too many, fewer, more, enough, se usan con los sustantivos que son contables. Too much, less, more, and enough se usan con los sustantivos que no son contables. Fíjate que la palabra enough se puede usar con los dos, more con los dos, pero aquí too many, too much, fewer, less. Tienes que aprenderte eso de memoria. Bien, vamos a ver ahora, tenemos aquí una conversación, conversation. Could you tell me? Could you tell me? Ok, vamos a escuchar y a practicar esta conversación. Excuse me, could you tell me where the nearest ATM is? There's one upstairs, across from the duty-free shop. Great. And do you know where I can catch a bus to the city? Sure, just follow the signs for transportation. Okay. And can you tell me how often they run? They run every 20 minutes or so. And just one more thing. Do you know where the restrooms are? Right behind you. Do you see where that sign is? Oh, thanks a lot. Okay, let me explain about a few words in this conversation. I'm gonna start with ATM. What means ATM? Well, that means automatic teller machine. O sea, eso significa un cajero automático. La palabra teller significa cajero de los que están en los bancos. Cashier son cajeros que están en los supermercados, restaurantes. Pero los cajeros que están en los bancos se les llama teller. Entonces este es un cajero automático. Eso se le llaman a los cajeros donde va la persona con su tarjeta y sacan dinero. ATM. Pregunta que dónde está el cajero automático más cercano. Ella le dice que hay uno upstairs, arriba, en el segundo piso, upstairs, subiendo las escaleras. Y ahí menciona también Duty Free Shop. Duty Free Shop es una tienda que se consigue mayormente en los aeropuertos de los países, donde ahí está libres de impuestos. Está libre de impuestos, una tienda libre de impuestos. No tiene que pagar ningún impuesto, ningún tax, anything, ¿ok? Entonces aquí dice catch a bus, o sea, él pregunta dónde yo puedo tomar. Ahí la palabra catch, que significa atrapar, pero también se le puede dar el significado de tomar. To catch a bus. Entonces ahí otra palabrita que yo quiero enfatizar aquí. How often they run. ¿Cuán a menudo? How often. ¿Cuán a menudo ellos trabajan? En el sentido que él le dice literalmente correr. O sea, ¿cuán a menudo ellos van y vienen, trabajan, el horario? Entonces ella le dice, o salen. Y ella le dice que salen cada 20 minutos o algo así. Entonces le pregunta dónde están los baños, restrooms. La palabra baño nosotros mayormente la conocemos como la palabra bathroom, pero bathroom se usa más para donde hay un toilet, un inodoro y una ducha, shower. Esos son los que están en nuestros hogares, en los hoteles, esos son bathroom. Pero esos que son públicos se le dicen restroom.